Tov, Shalom. En la clase de hoy lo que quiero hacer es, la vez pasada habíamos empezado a ver un poco cosas que nos decía el Tanaj sobre la época, ¿se acuerdan? Un poco vimos del retorno a Zion, la época de Esra y Nehemías, y quiero profundizar un poco más en esa época, sobre todo basándonos un poco en cosas que ya aprendemos de los Jajamim que nos cuentan de esa época. Y no solo eso, sino que hay muchas fuentes que nos hablan que hubo un cambio muy especial, que si queremos estudiar historia y entender el pueblo de Israel, tenemos que entender el cambio que hubo en ese momento, porque cambió cómo se ve el judaísmo. Hubo otros cambios en la historia que también cambiaron cómo se ve el judaísmo, pero el de ese momento fue uno de esos grandes cambios que hubo, que tal vez cambiaron el estilo de cómo la gente profesaba su forma de ser judía. Y no fue el único en la historia, sí. Nosotros vimos que esta alía había empezado con el decreto de ¿quién? De Koresh, ¿no es cierto? Del rey Ciro, que era el rey persa. Ahora, en esa misma época había muchas esperanzas. Hay un naví que se llamó el naví Zaharia, que es el famoso naví que ve la profecía de la menorá, que es el símbolo del Estado de Israel. ¿No es cierto? ¿Cómo es el símbolo del Estado de Israel? Una menorá con dos racimos de oliva. Y eso está sacado, es una profecía exacta que es del profeta Zaharia, es una profecía de él, que era lo que veía, que él veía una menorá y que veía los racimos de olivo, y que le decían que el significado era como que el Estado, el nuevo Estado judío no se iba a levantar, dice Lobe Hail Velobe Koach Kim Beruji Amar Hashem Tzvaot. O sea, no es con el ejército, no es con la fuerza, sino que es con mi espíritu, que dice el Dios de los ejércitos. Es muy interesante que el Estado de Israel, cuando tuvo que elegir un símbolo de Estado en el año 48 o en el año 49, me parece que fue en el 49, que justo eligió un símbolo que está basado en una profecía que decía que no era con el ejército ni era con la fuerza, cuando Israel se había levantado gracias a que pudo sobrevivir por el ejército la guerra del 48, en la cual querían estrangular al pequeño Estado que recién había empezado. Muy interesante que el Estado de Israel, no, en teoría no religioso, elige la profecía que dice que no es con el ejército ni es con la fuerza, sino con el espíritu de Hashem, que el pueblo de Israel va a ir para adelante. ¿Está bien? El mismo profeta Zaharia habla de la época del retorno a Zion, que fue la época del segundo templo, y él dice, entre otras cosas, Roni besimchi bat Zion, o sea, que esté feliz y alegre la hija de Zion, kineni ba beshahanti betochech neum Hashem, que ahora vengo y voy a residir dentro tuyo, así dice Hashem. O sea que podíamos pensar, Akadosh Baruj Hu vuelve con nosotros a casa, nosotros volvemos del exilio, y ¿quién vuelve? Vuelve Hashem con nosotros. O sea, podía ser una alegría muy grande, pero bueno, era una esperanza que no se cumplió del todo, ¿sí? Y ahora enseguida vamos a ver. Los Solim, la gente que llegaron, habían distintos grupos. Un grupo que vimos, que les expliqué la clase pasada, ¿quiénes eran? Los que se habían asimilado. ¿Se acuerdan que habíamos visto que habían traído un montón de mujeres extranjeras? Entonces estaban, por un lado, gente que se habían asimilado, habían hecho casamientos mixtos, gente que no se sabía bien quiénes eran, ¿sí? Entonces, era un grupo, se piensa que eran algunas decenas de miles, y la mayoría de los judíos, ¿dónde quedaron? En lo que era la antigua Babilonia. O sea, fue una alianza de unos pocos, ¿está bien? Eso era algo que también había que ver, e incluso uno de los grandes filósofos judíos, que fue el Rab Yehuda Alevi, en su libro del Kuzari, como que un poco se queja, ¿sí? Se queja de los judíos que vivían ahí, y dice que tuvieron atzlut. ¿Saben lo que es atzlut? Atzlán, ¿qué es Atzlán? De acuerdo a qué país de Latinoamérica. En México, flojera. Que en Argentina, vagancia. Fiaca es demasiado argentino ya. Vagancia es español, fiaca estoy casi seguro que no. ¿Entienden? O sea que Rabbi Yehuda Leví
¿Qué estás pensando? ¿Si fiaca es en español o no es en español, Mijal? Tov, ¿Qué? O sea, Rabbi Yehuda Leví se queja de que ellos tenían atzlut, que no tenían fuerzas para volver y para hacer, ¿sí? Para hacer todo lo que había que hacer, ¿está bien? Se queja un poco el Rabbi Yehuda Leví en su libro del Kusari. Ahora, hubo distintas etapas. Los primeros que comenzaron a retornar eran con Zerubabel, y se acuerdan que les hablé mucho de Ezra. Pero entre Zerubabel y Ezra pasaron aproximadamente 60 años. Y el libro que tengo acá, que se llama el libro Jajamim, ¿sí? Que es un libro que escribió el Rab Ben Ilao, él que viene a relatar cómo es más o menos el desarrollo de los Jajamim. Acá el Rab Ben Ilao, él dice que en este periodo es como un periodo que está medio nebuloso, que no tenemos muchos datos, no sabemos mucho lo que pasó. O sea, sabemos que el comienzo del retorno comenzó con Zerubabel, sabemos mucho lo que pasó con Ezra y después con Nehemías, pero no sabemos mucho qué pasó entre Zerubabel y Ezra y Nehemías, ¿está bien? Que es un periodo que no tenemos demasiados datos. Ahora, los últimos profetas del Tanaj, que se llamaron Haggai, Zharia y Melají, son de la época de Zerubabel, ¿está bien? O sea, con ellos esto es algo que lo tienen que saber como de memoria cuando termina la profecía. ¿Entienden? Hoy en día no tenemos profetas, ¿no es cierto? Las profecías clásicas terminan en los primeros días de Shivat Zion, o sea, con estos profetas, con Haggai, Zharia y Melají, que son de la primera época. Cuando ya viene Ezra, o sea, 60 años después, que estamos hablando aproximadamente del año menos 450, ya estamos hablando de una época en la cual no hay más profecía. Es algo que hay que tomarlo muy, muy, muy en cuenta cuando queremos entender un poco cómo se desarrolla. Sí. ¿Cuánto después del templo, en referencia a... No, el templo ya en esa época ya habían empezado a hacer el segundo templo. El primer templo se destruye en el menos 586 y el retorno empieza 50 años después, 70 años después. O sea, y Ezra viene aproximadamente en el año menos 450. ¿Está bien? Si el segundo templo tal vez se reconstruyó, se empezó tal vez en el menos 516, si tomamos que son 70 años el periodo que hubo, y Ezra viene 60 años después, estamos más o menos en el año menos 450, ¿está bien? 500, ¿qué es la destrucción? La destrucción del primer templo, menos 586. Y Ezra es en el menos 450. ¿Está bien? Esos son los periodos. Ahora, Ezra era parte de un grupo que se lo llamaba Ezra Sofer, y eran parte de un grupo de Jajamim que se los llamó Anashé Knesset Agdolá, los hombres de la gran convención, de la gran congregación. Knesset, Leitkanes, es de un grupo que se junta, ¿está bien? Eso quiere decir la palabra Knesset, que se usa hoy en día para el Parlamento israelí. El Parlamento israelí se llama Knesset, que el nombre está sacado del grupo de Ezra, que ellos eran la Knesset Agdolá. ¿Está bien? Vean cómo todo lo de hoy se conecta con lo de, ¿sí? con lo histórico. ¿Se escribe igual? Se escribe Knesset. ¿Cómo no? Bet Knesset es lo mismo. O sea, casa de congregación, casa de reunión sería la traducción de Bet Knesset. Se lo traduce como sinagoga, pero en hebreo la palabra significa casa de reunión o casa de congregación. ¿Está bien? Eso es Bet Knesset. Ahora, ¿está bien? Ahora, y el periodo de los Anashé Knesset Agdolá, más o menos estamos hablando de casi 150 años que nosotros sabemos que ellos existían. Ahora,
ellos pueden subir, digamos, a ser como el gobierno espiritual por dos cosas. Primero, que no había más. Los Nevi'im, no había más profetas para que nos traigan la palabra de Dios. Y había otra cosa, todavía no, es anterior tal vez, esto es como lo que sería el comienzo de la idea del Sanedrim, tal vez viene de acá, aunque el Talmud nos habla que David ubeddinó, que David tenía un beddin, pero históricamente si queremos encontrar un hecho histórico de que se reúnen jajamim a decidir cosas, es a partir de esta época. Si bien el Talmud habla de que David tenía un beddin, De la época de Ezra. pero en la época de Ezra podemos empezar a ver que en forma clara que hay fuentes de la misma época que nos habla de sabios que están reunidos, ¿está bien? Porque antes cuando había una pregunta, ¿a quién le podían preguntar tal vez? Al profeta. Al profeta, ¿entienden? Cuando algo estaba mal, si ustedes agarran el Tanaj y ven que hay cosas que están mal o que querían salir a la guerra, a veces vemos en forma explícita, David quería salir a la guerra, a veces iba y le preguntaba al profeta, o a quién más le podían preguntar, si no, si había que salir a la guerra, que podía dar respuestas. Alguien que se lee justo de esta para allá. Al Cohen, ¿no es cierto? El Cohen que tenía el Urim y los Tumim, que tenía un pectoral con todos los nombres de las distintas tribus de la ley. A veces sabía también el Cohen dar respuestas a través del efod, cuál era la respuesta que Dios enviaba. Hay una Mishnah que casi todo el mundo la sabe de memoria, que es la primera Mishnah de Pirkei Avot. ¿Sí? Moshe Kibel Torah mi Sinai, ¿sí? Y ¿a quién se la pasó? A Yoshua. ¿Y Yoshua a quién? A los ancianos. Y los ancianos dicen a los Nevi'im. Y los Nevi'im se la pasaron a Anashé Knesset Agdolah. De lo que no me dice, así se estudia, puedo aprender algo. ¿Quién está faltando acá, en esta cadena? ¿El rey o No, el rey no era el que tenía que saber la tradición oral. el Cohen? Los Kohanim. De la Mishnah de Pirkei Avot desaparecieron los Kohanim. ¿Y por qué podemos ver que desaparecieron? Porque en distintos lugares de la Torá nos habla que los Kohanim sí tenían una función. Por ejemplo, en el libro de Devarim dice: Bechtob Moshe ta Torah zot beitna la Kohanim bele Levi. O sea, Moshe escribió la Torá y se las entregó a los Kohanim que eran parte de la tribu de Leví. Y eso por un lado. Después, si ustedes dice también en otro lugar del libro de Devarim, Yoru mishpateja le Jacob, betoratja le Israel. Van a enseñar tus leyes a Jacob, al pueblo de Jacob, y tu Torah al pueblo de Israel, que habla también ahí de los Kohanim. O si van al profeta Irmiau, dice, Kiloto ovad Torah mi Kohen, betza mi Jajam, udavar mi Naví. O sea, Irmiau nos pone orden, dice, no se va a perder la Torah del Cohen y la Etzá, el consejo del Jajam, y la palabra del profeta. O sea, acá vemos que en las fuentes tempranas, o sea, en la Torah o en los profetas, sí figuran los Kohanim como alguien que transmiten la Torah. Y en el profeta Yehezkel también dice, Ubikshu Hazom minavi vetorato abad mi Kohen betza miskerim, que el profeta también nos dice, y ahí en Melahí, vieron que les dije que era de los primeros, de los últimos profetas que fueron de la época que volvieron a Zion. Él dice que Sifte Kohem Ishmeru Dat Betorai Vakshu mi Piu, más explícito que esto no existe. Los labios del Cohen, o sea, a través de los que él habla, van a cuidar el entendimiento, Dat, la sabiduría. Betorá y Bakshumi Piu, y Torah van a pedir de su boca. O sea, ¿qué tenía que hacer el Cohen de acuerdo a Malachí? Enseñar la Torah. Y acá continúa, dice Kimalach Hashem Tzvaotu, porque es un enviado de Dios, el Cohen. Entonces acá vemos algo importante,
que esa era la función de ellos, pero Melají también nos expresa la decepción, que de acuerdo a Melají podemos entender la Mishnah de Pirkei Avot. ¿Cómo continúa? La primera parte de Melají es lo que les acabo de decir, ¿no es cierto? El Cohen tenía que cumplir la Torá, él tenía que enseñar la Torá, pero ¿qué les dice Melají? Beatem sartem minaderech. Ustedes se corrieron, se fueron, se desviaron de el camino. Ichshaltem ravim, provocaron que muchos tropiecen. Ichshaltem ravim batorá, shihatem brita levi. Ustedes profanaron el pacto que tenía el Leví. Los Levim, ¿no es cierto?, eran los que tenían que tener el pacto de estar cerca de la Torá, la tribu de Moshe. Así dice el Dios de los ejércitos. O sea, en Malají nos expresa que los Kohanim que no cumplieron su función. Cuando abrimos el libro de Ezra y Nehemías, vemos un montón de demostraciones y reprimenda a todo tipo de Kohanim que se asimilaron. ¿Entienden? O sea, ¿qué es lo que vemos? Que se juntan dos cosas. Los Kohanim que no cumplen su función y la Mishnah que ya nos quiere transmitir cómo la Torah fue transmitida. ¿A quién borra de esa cadena de transmisión? A los Kohanim que no cumplieron su función. Entonces, si queremos ver un poco más compleja la situación, entonces, por un lado, los Kohanim que habían recibido la Torá no la transmitieron porque decidieron dedicarse a otras cosas y no tanto al cumplimiento de la Torá. Y por otro lado, vemos que no hay más Nevi'im. Entonces, ¿qué problema tenemos? No hay profetas y tampoco quieren. No hay profeta y los Kohanim no cumplen su función de enseñar la Torá al pueblo de Israel. ¿Cómo no se asimilaron en ese momento? ¿Qué? ¿Cómo no se asimilaron? Sí que se asimilaron. No, pero todos. Bueno, no había como un líder. Pero un segundo. Hoy también, o en épocas que gran parte del pueblo, durante el siglo XVIII y la primera mitad, entre principios del siglo entre principios del siglo XIX y la mitad del siglo XX, la mayoría del pueblo de Israel en distintos grados se asimiló y había también líderes. O sea, no que gente se asimile a otras culturas, que tome otras costumbres o que no tome otras costumbres y deje las costumbres del pueblo de Israel, no siempre tiene que ver con problemas de liderazgo, tal vez tiene que ver con las cosas que a la gente le es importante o lo que les habla. ¿Entienden? ¿Qué es asimilarse o no asimilarse? Es una cuestión de identidad. ¿Qué identidad uno toma? Y depende si la identidad que te ofrecen te habla, te representa, uno siente que es relevante a los días de uno, o si uno siente que la identidad que me están ofreciendo no es relevante a los días que uno vive. Esa fue, a mi forma de ver, la mayor razón de por qué tanta gente se asimiló durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, porque veían que lo que le ofrecían no era relevante para sus días, o de la manera que se lo explicaban o de la manera que se lo ofrecían no era relevante. ¿Está bien? Más adelante tal vez vamos a llegar a esas épocas, no quiero ahora entrar en eso porque no es el tema. ¿Está bien? Todo, continuamos. Entonces les dije que había como un vacío, ¿no es cierto? El vacío de los Kohanim y el vacío de los Nevi'im. Entonces, ahí es donde entran los Anashé Knesset Agdola. Entonces, lo que se puede llegar a decir que los Anashé Knesset Agdola tenían que hacer que la Torá vuelva ¿a dónde? Tenían que hacer que la Torá vuelva de alguna manera al pueblo de Israel. Y una de las cosas que pasó para que la Torá vuelva al pueblo de Israel era, en el Bet HaMikdash, de todas maneras, ¿quiénes eran los que servían en el Bet HaMikdash? Los Kohanim. Pero se ve que los Kohanim sí podían estar en el Bet HaMikdash, pero no podían enseñar la Torá. O sea, que no se podía esperar que la Torá salga ¿de dónde? Desde el Bet HaMikdash. Entonces había que hacer algo para que la Torá pase.
que todavía, eso es como los comienzos de esa idea vienen acá, muy bien Grace, pero o sea, hubo un cambio en la manera de estudiar Torah del Mikdash a la vía pública, y por otro lado, que cambió el estilo de cómo se estudiaba la Torah, de ser del Neví, que el Naví recibe directamente y no hay cómo discutirle, porque recibió directamente la palabra de Dios, al mundo de los Jajamim, al mundo de los sabios que tratan de interpretar la Torah, ¿entienden? O sea, como que se abre una puerta para que todo el que más o menos entienda la Torah pueda también discutir de cómo hay que cumplir la Torah. ¿Entienden? Cuando la Torah venía explicada directamente con un profeta, no hay pregunta. ¿Entienden? Ahora, cuando ya son los Jajamim, entonces los Jajamim pueden estudiar uno con el otro, pueden discutir uno con el otro, y se ve que estos primeros Jajamim eran gente como Ezra, ¿cómo se lo llama? Ezra Sofer. ¿Qué es Sofer? Escriba. Hay quienes dicen que es Sofer porque contaba, que el Ispor en hebreo, contaban las letras o copiaban los textos de la Torá. Entonces, al copiar los textos de la Torá, también los estudiaba. Contaba las letras, los estudiaba, y si estudiaba los textos, también tenían cómo explicar los mismos textos. ¿Está bien? Ahora, los Nevi'im, principalmente, ellos lo que trataban de hacer era corregir al pueblo cuando hacían cosas malas, que iban por el mal camino, ¿sí? Y que querían corregir también el comportamiento del hombre hacia Dios. Entonces, lo primero que quieren hacer los Anashé Knesset Agdolá es que la Torá esté en la boca de todos, que la Torá sea parte de la vía pública. Y si ustedes van otra vez a Pirkei Avot, dice que una de las cosas que enseñaron los Anashé Knesset Agdolá era que era un segundo, Anashé Knesset Agdolá Amru, que era Asusiag la Torah, Emidu Talmidim Arve, también, ¿sí? Que una de las cosas que dicen es que había que hacer un cerco a la Torah, y también ahí dijeron Neve Metunim Badim, que hay que ser calmos cuando uno hace un juicio, pero nosotros en este momento nos dice Emidu Talmidim Arve, o sea que tienen que tener muchos estudiantes, muchos alumnos. ¿Para qué? Para que puedan aprender la Torah y que puedan difundirlo. Sí, exactamente, quisieron que la Torah esté con todo el público y no que la Torah sea una cuestión. Por ejemplo, hay todavía religiones que la profundidad religiosa solo la conocen los sacerdotes de la religión. Y parece que esa era media la situación en la época del primer templo. ¿Entienden? Como que la Torah estaba, pero ¿dónde estaba? Estaba guardada en ¿dónde? En el Bet HaMikdash. Y los Kohanim tal vez la estudiaban, y puede ser que esa también es la situación, si mal de lo poco que sé de cristianismo, parece que esta era la situación también en la iglesia cristiana, que los sacerdotes sabían las fuentes, pero a veces la gente que iba a la iglesia no eran tanto de conocer en profundidad las mismas fuentes de ellos mismos. A veces puede pasar en ciertas religiones que pasa eso. Se dice que los drusos, que son un grupo también que tienen algo que ver, que en algún momento se separaron del Islam, como que también solo a veces los líderes religiosos conocen en profundidad los escritos. Y puede ser que esa era la situación de la época del primer templo. Entonces acá quiere una situación donde todo el mundo esté conectado con la Torah. Y Ezra hizo takanot, ¿no es cierto? Que era hizo takanot, todo tipo de decretos rabínicos. Y uno de los decretos que hizo, vieron que les dije que ellos también hacían todo tipo de decretos. Uno de los decretos que él hizo es que se lea la Torá Shabbat a la tarde y que se lea la Torá también todos los lunes y jueves. ¿Entienden? Como saquemos la Torá. ¿Por qué lunes y jueves? Eran los días principales de mercado.
donde la gente se reunía. Y por otro lado, que no pasen 3 días sin leer la Torá. O sea, y la Torá fue ejemplificada como el agua. Una persona no puede estar 3 días sin beber agua. Bueno, que una persona no puede estar 3 días sin escuchar la Torá. Sí, Sofía. Ese fue el punto positivo de que se hubiera destruido el templo, ¿no? Porque si, o bueno, no la destrucción del templo, sino que ya no haya Nevi'im, porque si ya no hay profetas, no queda solo cerrado al tema del profeta, sino que ya el pueblo en sí empieza a buscar respuestas e interpretar entre ellos. Puede ser que uno de los puntos positivos que no hay profetas es que la gente empezó a tomar la responsabilidad por ellos mismos. Si no se quedaron como que solo el profeta sabe, sino que yo también tengo que buscar las respuestas y empezar pues el camino de la interpretación y el análisis de la Sí, eso puede llegar a ser, que la gente tenía que buscar un poco más. Ahora, otra cosa que nos enseña el Talmud, nos dice, Anashek Neset Agdolat tiknu lahem leIsrael brachot utfilot, kedushot beabdalot. O sea, la vida judía como la tenemos nosotros de acuerdo al Talmud, fue organizada por los Anashek Neset Agdolah. ¿Qué nos dice? ¿Qué dice todo Yehudí que quiere cumplir la Torah todos los días? Brachot, tefilot, kedushot beabdalot. O sea, nosotros decimos kiddush, ¿de dónde viene? Anashek Neset Agdolah. Decimos tefilot, ¿de dónde fueron organizadas? Anashek Neset Agdolah. Decimos brachot, decimos, acá de acuerdo al Talmud, fue establecido por Anashek Neset Agdolah. ¿Sí? ¿Qué? Entienden que puede ser que antes la gente sí se conectaba con Dios de alguna manera, pero no estaba tan establecido como empezó a partir de esta época. También Ezra fue el que estableció la fila como ahorita, tipo de lo que hay Abraham, de lo que hay Isaac, el nusach de la tfilá, no sé, no me juego a decir que fue que el nusach de la tfilá viene de Ezra, Kashele Agid, que ya viene desde ahí. Ahora, el nusach de la tefilá pienso, Grace, que es un poco más tardío. Puede ser que estaba establecido que había que rezar, pero no sé si el nusach exacto ya había sido establecido. ¿Está bien? Ahora, hoy en día nuestro mundo, ¿no es cierto?, de estar conectado con Hashem, tiene que ver con las tefilot, con las brajot. Pero bueno, acá entendemos que los Anashek Neset Agdolah entendieron que para conectar tal vez una persona simple, un agricultor que vive tal vez lejos del Bet HaMikdash y tiene un estilo de vida que tal vez no tiene tanto contacto con el Bet HaMikdash, entonces era necesario poner una base que establezca la relación entre la persona y su creador. ¿Está bien? Algo más que podemos decir así, que tal vez fue una revolución en esa época que llamó a cada judío a que tome parte en el servicio de Hashem y que él no se, digamos, como que no se apoye en el conocimiento que en el Bet HaMikdash alguien hace korbanot en tu nombre. Entienden que tal vez, incluso que el Bet HaMikdash existía en ese tiempo, tal vez es uno de esos mensajes que se da. Otro de los grandes cambios que hubo en ese momento es la gente cuando volvió de Babel no entendían Ibrit y tampoco se ve que sabían leer las letras hebreas que conocían hasta ese momento. Y hay una enseñanza que figura en el Talmud, en Masejet de Sanedrim, que es muy interesante. Les quiero leer una partecita. Dice, en un principio la Torá fue entregada al pueblo de Israel en el Ktav Ibrit Belashon HaKodesh. Ktav Ibrit es escritura hebrea y en Lashon HaKodesh, que sería en hebreo, que sería la lengua sagrada. ¿Está bien? Dice, Chazra benitna lahem beyemei Ezra bektav ashuri belashon arami. Y como que la Torá fue entregada nuevamente en los días de Ezra, pero con la escritura ashurit. La escritura ashurit son las letras hebreas que ustedes conocen hoy en día, ¿sí? Y lashon aramí.
y en la lengua aramea, o sea, no en hebreo. Pero se ve que eso no les gustó, y nos dice acá en Sanedrim, Bireru laem le Israel Ktaba Shurit Belashon Akodesh. Al final, ¿qué fue lo que eligieron? Las letras, sí, se quedaron con las letras, la escritura Ashurit, que son las letras hebreas que tenemos hoy en día, pero ¿en qué idioma quedó la Torá? No, en la Lashon Akodesh. O sea, solo que cambiaron las letras. O sea, la escritura cambió, no el idioma. O sea, por más que la gente no entendía en hebreo, decidieron no, la Torá no vamos a cambiar. O sea, no vamos a cambiar la Torá, pero sí lo que decidieron es cambiar la escritura. ¿Está bien? La Shona Kodesh es como aparecen ahorita los Sefer. No, la Shona Kodesh es en hebreo, es como la Torá que tenemos hoy en día, como lo que escuchás. Lo que escuchás es el idioma. Vos podés escribir, por ejemplo, hoy en hebreo, ¿está bien? Podés escribir. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Está bien? Eso es lo que, o sea, ¿qué es lo que cambiaron? Cambiaron la escritura. Eso es lo que acá quiere decir, ¿está bien? Que no era esto. Por ejemplo, si van a agarrar todo lo que se encuentra en excavaciones arqueológicas que son de la época del primer templo o de las primeras épocas del segundo templo, van a estar escritas en escritura hebrea antigua. Por ejemplo, se encontró un Birkat Kohanim de hace 2700, 2800 años atrás, y está escrito con la escritura del hebreo antiguo. O se encontró, por ejemplo, en los rollos del Mar Muerto, habían algunas escrituras que estaba escrito todo con las letras Ashurit, que fue las letras de hebreo de ahora, pero el nombre de Hashem estaba escrito con las letras de hebreo de antes. ¿Entienden? Con un periodo de transición que todavía quisieron guardar. Bueno, el nombre de Dios no cambiemos la manera como lo escribían. ¿Está bien? ¿Cuál es la diferencia entre ¿En las letras? ¿Las letras de antes? Hay diferencia. Hay que agarrar una tabla y hacer. No les voy a empezar a hacer ahora... ¿Qué? ¿Tiene el ejemplo de una? La Aleph es casi igual. Un segundo, les voy a poner algunas letras. No es problema, les dibujo acá algunas letras. Porque yo pensaba que lo del hebreo antiguo era como aparecen en los Ibrim y este es el Ashuri, escriben en tablet. Ibri Kadum. La lámina así alargada. ¿Vieron que les dije? Con esto ya vamos a terminar. Un segundo. Que acá les quiero dibujar algo. Por ejemplo, un segundo, no soy muy bueno para esto. ¿Está bien? Esto es una bet. La Aleph es parecida, la Aleph es así. Un segundo, esto lo borro. Esto. Aleph, bet, está bien. La Gimel era así, la Dalet era así, está bien, o sea, hay muchas letras que no sé, la Taf, la Taf es media parecida, es porque al principio, o la Shin, esta era la Shin, está bien, es medio parecida, bueno, no importa, les doy un ejemplo. ¿Cómo llegó No vamos a empezar con eso, no importa, no es nuestro tema, no vamos a entrar en eso. Simplemente Es el único que nos enseña historia. ¿Con quién vamos a aprender esto? no tenemos que estudiar no tenemos que estudiar cómo se desarrolló el alfabeto, cómo llegaron de las letras. Eso no hay problema, pero les estoy diciendo, lo que les estoy diciendo es que eligieron otro, digamos, ¿no es cierto? Eligieron como otro alfabeto, pueden decirlo de alguna manera, no sé si es elegir otro alfabeto que es lo correcto, pero eligieron otra caligrafía, otra escritura, no es, Grace, no es que la caligrafía se desarrolló, como que eligieron otra caligrafía de letras, ¿entienden? Que se viera más bonito.
Entonces, bueno, con esto ya podemos ver, o sea, que los cambios que hubo en esa época fueron cambios muy, muy grandes, pero ¿qué fueron lo que trataron de adaptar, por ejemplo, a las letras que la gente sabía leer? ¿Entienden? Si ellos sabían leer esta escritura, trataron de adaptar esto así. Si ellos no tenían más de cómo recibir la Torah a través de los profetas o de los Kohanim, o sea que los Jajamim, haya muchos Jajamim, para que entre todos puedan enseñar la Torah. Y eso fue uno de los grandes cambios que empezó a hacer en esta época, como que es el comienzo después de lo que va a resultar de todos los Jajamim de la Torah Shebe al pelo que tanto estudian con el Rav Natan. ¿No es cierto? Que habla de la Torah Shebe al pelo. ¿Cómo pone la voz? ¿Está bien? Bueno, hasta acá con la clase de hoy, con esto de Esra y Nehemías.